Alfonso Martínez Lascano, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Chiapas y doctor en Derecho Público por la Universidad del Sur. Ha sido investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT y nivel 5 del Sistema Estatal de Chiapas, presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, socio fundador del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, Dr. Cipriano Gómez Lara, AC. Miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional de Argentina. Durante 28 años se ha dedicado a la docencia en escuelas de educación superior y de posgrado. Asimismo, es director de la revista jurídica Primera Instancia. Y solamente voy a venir a reflexionar algunas cosas y algunas ideas que han surgido respecto a podríamos decir, a los derechos humanos. Estoy convencido de que estamos inmersos en una revolución, pero no nos hemos dado cuenta. En una revolución jurídica pacífica, además, y que de una u otra manera los jueces están llamados, podríamos decir, son los soldados de esta revolución jurídica. ¿Por qué digo revolución jurídica? Porque ha habido un cambio, igual que en la tecnología radical, también ha habido un cambio radical en la forma de ver el derecho, no solamente desde el punto de vista académico, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista jurisdiccional. Sin embargo, el derecho es un producto cultural. Cuando empiezo la clase con los alumnos de Introducción al Estudio de Derecho y con algunos colegas que luego se enojan conmigo porque empiezo con una frase que los saca de onda, porque les digo, el derecho no existe. El derecho no existe y entonces, pues si no existe el derecho, pues ¿qué estamos haciendo aquí, no? Bueno, el derecho no existe como un objeto. Es decir, no, el derecho no es un objeto. El derecho es un producto cultural. El respeto a los demás puede estar en muchas leyes, pero si no está en la cultura, pues de nada sirve. Las categorías jurídicas como conceptos como propiedad, igualdad, justicia, solamente son representadas porque no son tangibles. ¿De qué color es la justicia? ¿Cuánto mide la igualdad? Etcétera. Le decían a Aristóteles cuando le pedían, explíquenos, maestro, ¿qué es un valiente? Y entonces él decía, bueno, yo no quiero dar un concepto de valiente porque quizás al dar el concepto, el modelo de valiente, quizás no exista. Pues díganme cuáles son las circunstancias en las que hubo un hecho y voy a decir si la persona actuó de manera valiente o no, porque muchas veces puede ser temeraria la persona, más que valiente, etcétera. Es decir, el derecho, como decían los romanos, nace en el hecho. Es decir, por mucho tiempo en la antigüedad el derecho respondía al hecho. El hecho era como el insumo del derecho. Pero para hablar de historia, pues de manera muy corta, vamos a decir que después nosotros quisimos que los hechos se amoldaran al derecho. No sé si me explico. Es decir, por un lado, los juristas decían que el derecho nacía en el hecho y cuando se inventaron las universidades y se quiso hacer ciencia del derecho, el derecho nace en lo que digan los juristas que es. Y voy a poner un ejemplo. Estoy haciendo estas pinceladas para las reflexiones finales de que quiero llegar. Así que, por favor,
permítanme hacerla, ¿no? Entonces, el derecho nace en el hecho y en determinado momento llegó en que empezamos a crear descripciones de hechos. Esas descripciones de hechos fueron cuestiones abstractas y entonces empezamos a crear normas que se dieron en el tiempo de Justiniano, cuando empieza a establecer que las reglas que emitían los juristas tenían que tener una función pública y entonces ya no las iban a hacer los juristas, sino las iba a hacer el Estado. Y entonces el Estado, ¿dónde nacía el derecho? Los juristas decían, romanos anteriormente, el derecho nace en el hecho. Cuando se positiviza el derecho nace en las leyes. ¿Qué concepto tenemos los de las generaciones todavía? Y todavía se sigue repitiendo que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. ¿Cuál es el objeto de estudio? La norma, no el hecho. O sea, nos taparon a la diosa Temis, que tenía los ojos destapados, se la taparon. Es decir, dejaron de ver la realidad y se fueron a la norma. Y yo podría decir, cuando pretendo hacer alguna investigación, lo primero que diga, ¿qué hace un jurista o un investigador o un abogado o un operador jurídico que quiere encontrar el conocimiento jurídico? ¿A dónde va? A las leyes, a lo que dicen los juristas, no a la realidad. ¿Sí me explicó? Nuestro campo de estudio es lo que nosotros mismos decimos. Claro, hay algunos que son reconocidos y que marcan la pauta. Hace rato platicaba con la señora magistrada que nosotros en México y en Latinoamérica somos consumidores ideológicos. Consumimos lo que nos dicen los europeos, ¿verdad? A nuestro modo. Bueno, entonces llegó un momento en que el derecho no nacía del hecho y se convirtió en ley, y ese era el campo, en la escuela de derecho. En las universidades se enseñaba normas, se enseñaba conceptos, y eso es el campo del derecho. El campo del derecho es el campo de los conceptos, no el campo de las realidades. Entonces, por mucho tiempo, los operadores jurídicos estuvieron operando en base a hipótesis normativas, no a la realidad. Ahora, cuando ustedes se toman una foto o escriben una carta de amor y pasa el tiempo y ven esa carta de amor, pues resulta que ya no es esa situación que tenían. Y uno dice, ¿cómo escribí esto? ¿Cómo le dije esto? ¿No? Si me engañó, se fue con otro, con otra, ¿no? O ven la foto y dicen, ¡ay, qué delgado estaba!, ¿no? Pues es que lo único que no cambia es que nada cambia. Eso es lo único que no cambia. Todo está en constante movimiento. Nosotros estamos en constante movimiento. Pero cuando se convierte en ley, se pone estático. Y la vida es algo dinámico, es algo que fluye constantemente. Pero como nuestro campo de estudio es la norma, pues esa no fluye. Ese es un cajón cerrado. Y fíjense nada más qué interesante, si ustedes, por ejemplo, abriéramos ahora todavía en las universidades, y no estoy diciendo que esté mal, se lleva todavía el libro de Introducción al Estudio del Derecho del doctor Eduardo García Maínez. Mis respetos, ¿verdad? Pero si nosotros vemos las fuentes formales del derecho, no vamos a encontrar a los tratados internacionales. Y ahora resulta que los tratados internacionales de derechos humanos están en zona VIP, están en la zona constitucional. Pero si nosotros vamos a estudiar esa carta de amor de
a la que o esa fotografía, esas ideas que nacieron en determinado contexto, pues vamos a aprender lo que dice ahí, y como el derecho es un producto cultural, vamos a seguir reproduciendo las mismas conductas. Yo pregunto, es una pregunta, también me pueden hacer preguntas. ¿Cuántos casos el año pasado, esa es la pregunta de los 64,000 pesos, fue condenado México por la Corte Interamericana el año pasado? ¿Cuántos casos? ¿Cuántos casos? ¿Alguien lo sabe? Bueno, lo tenían que saber. La Corte Mexicana dijo que todos los casos, todas las sentencias son obligatorias para los jueces mexicanos y tienen que aplicarlas de oficio. ¿Y entonces qué pasa? De repente uno ve sentencias y dice el juez: oiga, ¿cómo me estás pidiendo que haga el control difuso de convencionalidad si no me lo manifestaste? No me dijiste nada, solo es una expresión subjetiva. Yo pregunto, ¿qué lo que hacen los jueces, los secretarios, no son expresiones subjetivas? O sea, todo es subjetivo, todo es subjetivo. ¿Cuándo se vuelve objetivo? Hay una filosofía que se llama, que no tiene que ver nada con el derecho internacional, pero lleva el mismo nombre, se llama convencionalismo. Por ejemplo, también se llama episteme al grado de desarrollo. Si nos vamos a un episteme donde la mayoría creía que la Tierra era plana y que era el centro del universo, pues si uno va a las universidades, eso enseñaban. Fíjense que la Tierra es plana, fíjense que la Tierra es el centro del universo. Y de repente pues nos dimos cuenta que no. Ahora hay unos locos todavía por ahí que andan diciendo que la Tierra es plana. Hoy todavía están haciendo otras teorías diciendo que la Tierra es plana. Yo no estoy diciendo que no sea plana porque tampoco me consta, ¿no? O sea, yo no he salido del planeta para ver el planeta si es plano. Yo tengo entendido que es plano, pero yo no lo vi. O sea, no me consta, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo, cuando todos se ponen de acuerdo, pues automáticamente eso es. Estábamos en la Feria del Libro de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, hace 2 años, y le tocó a un profesor antes que yo y empezaba a decir: señores, señoras, amen a la Constitución, defiendan a la Constitución, porque no se imaginan lo que haríamos sin Constitución. Entonces me toca a mí después, yo dije que el amor es ciego, pero yo no voy a amar a la Constitución. Quítenle el papel y la tinta a la Constitución y ¿qué queda? Nada. Pero nosotros sí quedamos, ¿no? Nosotros sí existimos. ¿Cómo voy a amar a la Constitución cuando la Corte de repente mexicana en un caso, en una acción de inconstitucionalidad, declaró inconstitucional el arraigo penal? Y entonces después, ¿qué hizo el legislador? El constituyente permanente, ¿qué hizo? Lo puso en la Constitución el arraigo y ahora es constitucional. Imagínense que alguno de nosotros ahorita saliendo nos dijeran: es usted sospechoso y va a estar usted 40 días detenido en un hotel, no tiene derecho a que le digan quién es su abogado ni qué se le acusa. Si seguimos dudando de usted, lo vamos a poner otros 40 días, está usted arraigado. Eso solamente pasa en los sistemas fascistas. Y lo ponen en el capítulo de derechos humanos. ¿Es un derecho humano el arraigo penal? ¿Se puede amar a la Constitución cuando la Constitución tiene contenidos que no son cuestionables? ¿Y qué es lo que hacen con la reforma a la ley de amparo? Lo primero que hacen es incrementar las causas de improcedencia. Y la primera causa de improcedencia es: no procede el amparo, contradicciones y reformas a la Constitución. Y entonces,
todo lo que está en la Constitución está bien, eso se llama argumento de autoridad. Los argumentos de autoridad son muy sospechosos y peligrosos porque no nos permiten crecer. Si yo digo que hay que amar a la Constitución, bueno, hay que amarla, ¿no? Ya no me quiero mofar más, pero hay que amarla, pero si la Constitución plantea principios importantes, hay que exigir que se cumplan esos principios y que esos principios sean la mejor protección posible al ser humano, y que si se va a detener a una persona se tiene que tener elementos suficientes para hacerlo, porque los derechos humanos son para controlar el poder. De hecho, podríamos decir que el constitucionalismo como tal, el constitucionalismo surge para controlar el poder. Surge con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se quieren liberar del yugo del rey de Inglaterra, porque les cobraba impuestos cuando quería, les quitaba sus tierras cuando quería, hacía lo que quería, y entonces se establecieron determinadas normas fundamentales que nadie podía tocar. Y con la Revolución Francesa se dice, ¿cómo controlamos al poder? Y es en el artículo 16 se dice, bueno, para controlar el poder hay que tener una constitución, y esa constitución debe tener derechos fundamentales y división de poder o separación de poderes, para que cada poder haga pesos y contrapesos. En la Revolución Francesa, el poder judicial no existía, hablaba nada más del poder ejecutivo y del poder legislativo, porque no necesitaban a los jueces, porque los jueces eran seres inanimados, los que como ventrílocos que solamente tenían que decir la letra de la ley, y la interpretación auténtica era la del legislador. En ese movimiento revolucionario lo que se trataba era de controlar al poder, y ese poder solamente se podía controlar estableciendo normas que fueran irremovibles y fueran fundamentales. ¿Y quién las iba a crear? Pues el nuevo poder, que era el poder legislativo, que era elegido democráticamente y ya no era elegido por cuestiones divinas o cuestiones consanguíneas, sino que el pueblo era quien nombraba a su representante. Y los jueces, que siempre estaban a merced del emperador o del rey, pues no podían guillotinarlos a todos, y los reciclaron, ¿no? Y los reciclaron y dijeron, póngase usted a la letra de la ley. Un paréntesis, ¿será que es necesario reciclar a los jueces mexicanos? Se cierra el paréntesis, ¿no? Entonces, ¿y qué pasaba en América? Bueno, en América pasaba lo siguiente, acá sí estaba el poder judicial, acá sí el poder judicial inclusive controlaba a los otros poderes, y una sentencia podía dejar sin efecto una ley y podía ser un nuevo precedente. Y entonces nosotros, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, nos llega la idea de los Estados Unidos y nos llega también la idea de los franceses, y hacemos un caso a la mexicana, o sea, de los dos le tomamos, cuando son sistemas diferentes, ¿verdad? Le tomamos, por un lado, copiamos el control difuso de constitucionalidad, es decir, desde la Constitución de 1857, el artículo 124, 126, y en la Constitución de 1917, la actual, existe el control difuso de constitucionalidad. Pero la Corte Mexicana dijo, no, ¿cómo los jueces van a hacer control de constitucionalidad? Nosotros somos los que vamos a hacer el control de constitucionalidad, y entonces creó el control concentrado. Fíjense bien, se salieron del texto, de la regla de la ley. Si hacen lo que quieren. Entonces dijeron,
Lo que dice, no dice, porque lo único que puede controlar la Constitución son a través de mecanismos especiales, que es el juicio de amparo, después en el 94 las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, pero los jueces no pueden ni siquiera interpretar la Constitución, pero sí sus actos pueden ser inconstitucionales. Y entonces nunca nos dejaron ver a la Constitución. Y entonces ahora, después del caso Radilla Pacheco, con el expediente varios, nos dicen, ahora los jueces mexicanos tienen que ser constitucionalistas y tienen que ser convencionalistas, ¿no? Entonces tienen que ser superhéroes. Y entonces resulta que la información, que era la ley, ¿no? El doctor Cipriano Gómez Lara, mi maestro, que en paz descanse, cuando nos platicaba de los mandamientos del abogado, decía que hay uno que dice que cuando el abogado tenga que optar entre la justicia y el derecho, debe optar por la justicia. Y decía, pero eso es peligroso para los jueces, porque los jueces no pueden optar por la justicia, tienen que optar por el derecho. Claro, el doctor Cipriano Gómez Lara, un procesalista destacado, emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, pues su episteme pues era eminentemente procesalista, pero con reglas muy fuertes, ¿no? En las cuales, bueno, la última reforma al artículo 17, al tercer párrafo constitucional, en la administración de justicia, es que no se puede sacrificar el derecho sustantivo por el derecho procesal, siempre y cuando no se viole el debido proceso ni la equidad de partes. Pero, ¿qué esperanzas para ese profesor en ese momento que les dijera, no, ahora el juez está obligado a dejar de aplicar la ley, porque tiene que ejercer un control difuso de convencionalidad? Pues no lo vivió, pero no lo creería él. Y no lo creería no porque estuviera mal, sino porque él estaba en una situación cultural intrínseca en el cual pues, la Constitución, por el simple hecho de ser Constitución, estaba bien, y que las normas procesales pues son normas que deben de cumplirse para el debido proceso, etcétera, pero hay una finalidad, el proceso tiene una finalidad, que no es resolver la controversia, sino resolver la controversia con justicia, porque si no, pues mejor un duelo, la verdad duraría menos el proceso, o un volado, ¿no? No sé. Entonces resulta ser que nosotros recibimos la información del control difuso de constitucionalidad, pero no nos lo permitieron en un país. ¿Y saben por qué no nos lo permitieron? Porque eso se llama control político. Por ejemplo, ahorita acaba de pasar algo importante, que bueno, todos sabemos del caso de Ayotzinapa, ¿no? De estos desaparecidos, y de repente un tribunal colegiado de circuito de Tamaulipas otorga el amparo, pero su sentencia tiene efectos más que interpartes, porque ordena crear una comisión, pero no solamente, primero reconoce una falla estructural de la justicia mexicana, que era que la Procuraduría dependiera del Ejecutivo y por lo tanto no tenía autonomía. Esa sentencia tan solo, pues automáticamente echa para abajo todos los casos, porque todos los casos no responden a los parámetros interamericanos, porque los órganos de investigación deben ser imparciales, independientes, ¿no? Y entonces ahí primero dice el tribunal colegiado, no está garantizada el acceso a la justicia, porque la Procuraduría que hizo la investigación pues no es autónoma, ya, sin más. Y dice, ahora lo que vamos a hacer es crear una comisión, y crear una comisión que esté integrada por los padres de familia de las víctimas, de los desaparecidos, y también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y son los que van a determinar las líneas de investigación, y el fiscal o el Ministerio Público tendrá que encargarse de investigar. Entonces imagínense, pero además dice,
y es algo que yo creo, y al final lo voy a decir, ordena esta sentencia de amparo ya la reparación por daño moral. Establece cantidades, 500,000 pesos a cada padre de familia. ¿Cuándo han visto que en un amparo se establezca una cantidad por daño moral? Y solo lo hicieron a través del control de convencionalidad. Pero es una sentencia media polaca porque dice, utiliza muchos, si bien considera, si está de acuerdo, ¿no? Y para adelantar en caso de que este caso se vaya ante la Corte Interamericana, pues ya les dimos 500,000 pesos, ¿no? Entonces, pues todavía no es, pero ya es una sentencia interesante porque se sale de los parámetros tradicionales. Otra sentencia interesante es que a raíz de que los nazis se encargaron de tratar de ser la raza superior, porque no conocían a la raza azteca, ¿verdad? Si no pero ellos se querían la raza superior, ¿no? Y entonces empezaron a matar a todo el mundo y empezaron a dañarse el mundo, y los judíos les caía el mal, y pues mataron a 6 millones de judíos y supuestamente se murieron 500 millones de personas. Fue una locura. Y entonces la comunidad internacional dijo, bueno, momento, ¿no? O sea, los estados, los países no pueden proteger derechos humanos. Y lo peor de todo, no solamente no pueden, sino son los victimarios de los derechos humanos. Entonces, aquellos derechos que les llamaban justnaturalistas, los vamos a empezar a positivar. Primero a través de una declaración universal en 1948, luego a través de 2 pactos internacionales del 1966, ¿no? El Pacto de Derechos Internacionales Civiles y Políticos, y luego los famosos derechos económicos, sociales y culturales, que estos últimos sí son vinculatorios. Bueno, pero aparte vamos a crear no solamente normas, sino vamos a crear organismos de supervisión de esas normas. Y entonces va a haber un sistema universal, y ese sistema universal va a tener, por lo menos tiene alrededor de 9 tratados, y cada tratado tiene un comité, y ese comité se encarga de hacer investigaciones, informes, recibir peticiones, y nosotros pues firmamos todo, ¿no? Pero no hemos firmado un protocolo que generalmente el tratado internacional crea derechos y obligaciones, y los protocolos crean organismos que vigilan que se cumplan esos derechos. Los comités que nacen de los protocolos hay que firmarlo. Entonces México no ha firmado el protocolo de derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces en una sentencia de un juez de distrito ordena a México que suscriba ese pacto. Imagínense una sentencia de un juez que le diga: señor presidente de la República, he protegido y amparado y le pido por la garantía de no repetición que suscriba el pacto internacional del protocolo adicional para que puedan las personas tener una instancia más. No sé cómo le van a hacer para cumplirlo, ¿va? Pero ahí está una sentencia de amparo de un juez nacional. No tenemos que esperar a que la Corte Interamericana nos condene, porque las reglas de juego ya están. Ahora, esto de la onda de la soberanía. Bueno, ya lo vemos, por ejemplo, ahorita con Maduro, ¿no? Desgraciadamente son cuestiones que a lo mejor ni nos importan, pero son ejemplos. Por ejemplo, Maduro, pues de repente al Poder Legislativo, pues creó su propio Poder Legislativo, y a los jueces pues los controla, y a los que no los controla pues los quita, ¿no? Y entonces eso sí salen todos los venezolanos, pues, si hay un venezolano acá, con todo respeto, y si no, pues también, ¿no? Y agarran una constitución chiquita, ¿no? Y entonces, aquí está la constitución, nosotros la defendemos, la queremos, y sale el otro, ¿no? Y aquí está la constitución, ¿no? Y ahí están todos tienen la constitución, ¿no? Pero la manejan a su antojo. Y entonces el derecho internacional creó normas que son vinculantes porque
los estados no pueden ir en contra de esas normas porque se comprometieron. Pero ¿qué pasa de repente? Para que vean lo de la cuestión cultural, de repente venía yo reflexionando y una ministra de la Corte, ahora es ministra de la Corte, Margarita Luna Ramos, que fue mi maestra en la maestría, en una entrevista hace ya como 4 años, declaró que si se aplicaba un tratado internacional por encima de la Constitución, era traición a la patria. Y entonces yo la verdad la fui a ver a una presentación del libro y le pregunté 3 veces y las 3 veces me dijo, primero me dijo que era el contexto y luego me dijo, bueno, sí, y sí, bueno. ¿Cómo se puede pensar? O sea, es como decirle a uno, si aplicamos el contrato de arrendamiento que hice con mi inquilino, va a ser traicionar a la familia, ¿no? O sea, los pactos se hacen para cumplirse, ¿no? O sea, somos un Estado soberano porque firmamos los pactos que queramos, ¿no? O sea, de una u otra forma esto es así, no podemos estar jugando, cuando nos conviene sí y cuando no nos conviene no. Entonces, de una u otra manera, esa es la idea de los derechos humanos, que sean de índole internacional porque están ajenos a las coyunturas de los estados. Es decir, por ejemplo, imagínense nada más un candidato y el gobernador cuando era candidato a la presidencia, pues les vamos a mochar la mano a los ladrones. El artículo 22 establece que no puede haber mutilación, pero vamos, o sea, esto es cultural, ¿sí me explico? Entonces, hay determinados derechos que por protección están en el ámbito internacional. Voy a poner otro ejemplo. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania se dividió en Alemania federal y Alemania democrática, ¿no? Y entonces se dividieron, los gringos pues tenían Alemania federal y los soviéticos hoy rusos tenían Alemania democrática. Y entonces pusieron en Berlín, dividieron a Berlín y pusieron los guardianes del muro. Entonces los guardianes del muro tenían la misión de que nadie pasara, se saliera de Alemania democrática a Alemania federal. Y si alguien intentaba pasar, pues tenía que matarlo. Y además se les premiaba y además se les reconocía. Y entonces pues, es como si ahora viéramos bien que los sureños de Estados Unidos, que están un poco desquiciados por tanto consumo ideológico, ¿no? Se pusieran a casar, y algunos lo hacen, a personas que no tienen su situación regular para ingresar a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, y entonces cuando ya se unificó y todo quedó bien, vamos a dejar impunes a los guardianes del muro porque el derecho positivo permitía y premiaba eso. Pues un jurista positivista diría que sí. Si se creaba una ley, pues no se podía aplicar retroactivamente. Además estaba cumpliendo con su deber. Entonces solamente se les pudo juzgar por el derecho internacional, porque el derecho internacional está por encima de las naciones. Y esto es muy importante, porque los derechos humanos son de carácter universal, pero no son creados por un legislador, no tienen a legisladores de Morena o del PRI o del PAN o del Verde, sino que son especialistas en derechos humanos y de repente se reúnen para hablar de problemas de la humanidad. Dicen, bueno, yo creo que el agua es fundamental para todos, ¿no? Pues que sea un derecho humano y que el Estado pues se los dé y que se los proporcione. Sale, lo hagamos derecho humano, bueno, ahí está. Oye, pues yo creo que la gente tiene que tener salud, pues hagamos el derecho a la salud. Bueno, es como por ejemplo cuando Aristóteles, inclusive hablando de Episteme, que es un gran persona, pero veía a la esclavitud, la veía como algo normal, ¿no? Pues tuvo que venir un movimiento, una respuesta
un contradiscurso y decir, bueno, todos somos iguales. Todos somos iguales y somos una especie, los seres humanos, y nadie es propietario de nadie. Y nació la igualdad, nació la libertad. Después vino la intolerancia religiosa con las guerras, y entonces tuvo que venir un movimiento de respuesta y dijo libertad de pensamiento, libertad de culto. Y luego, imagínense, los derechos civiles y políticos, y entonces las mujeres en México ni siquiera tienen 100 años de ser ciudadanas. ¿Cuándo adquirieron la nacionalidad? Digo, la ciudadanía, las mexicanas, las mujeres mexicanas, ¿en qué año? En 1953, imagínense, ni 100 años. Ustedes díganme, hoy podrían concebir que yo quisiera quitarles el derecho a votar a las mujeres. Pues sería absurdo, ¿no? Pues llegó un momento en que era absurdo darles el derecho de votar a las mujeres, porque el derecho es un producto cultural, ¿no? Entonces, los derechos humanos son una respuesta a las necesidades, a el desarrollo de la potencialidad humana. Y entonces, en determinado momento, el tema de la soberanía, pues llegó un momento en que sí era importante, porque era como cuando éramos chicos que, bueno, yo jugaba, le declaro la guerra a, ¿no? Y salíamos corriendo, algo así, no me acuerdo, ¿no? Pues así era, ¿no? Pues ¿qué te parece si invadimos Polonia y luego nos recuperamos un poquito de Austria? ¿O qué te parece si nos vamos hasta Francia, ¿no? Pues, total, le declaramos la guerra. Bueno, y entonces un principio es la no agresión, la autodeterminación de los pueblos, la paz, porque si no nos vamos a matar. Porque si los Estados Unidos, con todo el armamento que tienen, quieren acabar con alguien de la humanidad, lo pueden hacer, desgraciadamente, porque todo lo que se invierte en armamento, ojalá se invirtiera en desarrollo humano. A lo mejor no necesitaríamos ir allá, gran parte de la población, pero se invierte en armas, ¿no? Y entonces en determinado momento inclusive se empezaron a crear, y esto también, por ejemplo, derechos sociales, económicos y culturales, y un principio respecto a que se tenía que hacer el máximo esfuerzo para atender las necesidades, como un derecho humano, el máximo esfuerzo del Estado de utilizar el presupuesto. Y por ejemplo, yo no sé si alguien, yo todavía no sé, ¿cuánto gastó el gobierno anterior en publicidad? Por ejemplo, yo vengo de Chiapas y el gobernador de Chiapas anterior quería ser presidente. Entonces empezó a trabajar el mismo modus operandi, ¿no? Se casó con una artista, ¿no? Era el mismo modus operandi, ¿no? Utilizó el mismo peinado, ¿no? Corría como él, ¿no? Y el primer informe de gobierno que tuvo, pues se parecieron espectaculares por todo el país, ¿no? De lo que hacía un gobernador en su estado. Mientras, pues somos uno de los estados con más pobreza. Tenemos casos ahí donde, por ejemplo, ahorita tengo, yo doy clase en un centro de derechos humanos que llevamos casos reales, es una maestría, ¿no? Entonces los chicos tienen que llevar casos reales, pues tenemos casos de indígenas que llevan 16 años en la cárcel en prisión preventiva. Tenemos gente que ha sido torturada y está en la cárcel y ni siquiera habla español y tuvo una asistencia de un abogado que ni siquiera tenía cédula. Y así, y son cosas de todos los días, ¿no? Entonces, el gobernador o el presidente o quien sea puede utilizar el presupuesto en lo que él quiera, pues hay derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, claro, como vuelvo a decir, esto es una cuestión cultural y quizás todavía
pues tarde un tiempo en que creamos, como ahora sí creemos que las mujeres y estamos convencidos que pueden votar, va a llegar un momento en que creamos que tenemos más derechos y que podemos exigir más por quienes nos gobiernan. Y entonces disfrazan sus fechorías en la soberanía. Entonces dicen, no, pues Venezuela es un país soberano, no estoy a favor de que Trump invada y haga lo que quiera con cualquier país, incluyendo Venezuela, a pesar de la situación en la que se encuentran, pero dice Luigi Ferrajoli, que me gusta más, dice que la soberanía, y como nos la vendieron y está en la Constitución, la soberanía no es algo abstracto, es algo real. La soberanía está fraccionada en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene derecho a la autodeterminación. Y entonces la soberanía es individual y no colectiva, porque la soberanía cuando es individual tiene rostro, la soberanía cuando es colectiva se pierde. Y entonces como fundamento para no permitir los tratados internacionales en derechos humanos ni los medios de supervisión, utilizar el argumento de la soberanía creo que no es el adecuado si pensamos que la soberanía es nuestra y no de quien nos gobierna. Bueno, y entonces, ¿y qué tienen que ver los jueces, verdad? Bueno, los jueces tienen que ver mucho porque son los protectores de los derechos humanos. Hubo una discusión, de esas discusiones como ustedes han oído hablar de las discusiones bizantinas, ¿no? Las discusiones bizantinas eran cuando en el reino se ponían a discutir y a pesar de que los iban invadiendo, discutían por cualquier tontería. De cuenta que los van a asaltar y siguen ustedes discutiendo, ¿no? Por cualquier tontería, pues esas eran las discusiones bizantinas y entonces empezaron a distinguir si los derechos fundamentales, los derechos humanos o las garantías individuales eran iguales o diferentes. Y entonces una corriente decía, bueno, los derechos fundamentales son los que están en la Constitución y los derechos humanos son los que están en los tratados internacionales. Y las garantías individuales son las que tienen los mexicanos, ¿no? Fíjese nada más, ahí también es importante, porque si nos damos cuenta, nosotros tenemos un sistema liberal egoísta, porque las garantías individuales pues, significa que son nuestras. Entonces tenemos muchas, y eso también es otro rollo, porque una de las crisis del positivismo son los principios. Si los principios, por ejemplo, para los jueces familiares, el principio superior del niño, pues establece una meta, pero no tiene una respuesta. En cambio, las leyes tienen respuesta, las reglas que ahora le llaman leyes tienen una respuesta, sí o no y ya, ¿no? En cambio, los principios pues tienen que tener muchas circunstancias. Bueno, como la Constitución empezó a utilizar la aplicación de principios, pues rompió el positivismo, y ahí es lo que le llaman el neoconstitucionalismo, porque nacen los principios. Estos principios que son difíciles de tener una respuesta a priori. Las leyes tienen una respuesta a priori a los casos humanos, pero el juez está obligado ahora a resolver la respuesta también estableciendo a posteriori, es decir, al caso concreto. Y entonces nosotros nos habían vendido el concepto de principios principalmente en materia de amparo y en materia general. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo no sé si alguna vez le preguntaron en clase, a ver, dígame usted qué son los principios generales del derecho. Bueno, pues que mira, los principios generales del derecho, sí la sé, profesor, sí la sé, ¿cómo no la voy a saber? Ay, profesor, ¿será la justicia? Sí, por ahí vas, ¿no? Pues era como el Espíritu Santo, ¿no? Nadie sabía dónde estaban los principios generales del derecho, pero ahí está. Y si por si hay alguna duda, vaya a los principios generales del derecho. ¿Y dónde están los principios? Pues quién sabe, ¿no? O sea, en algunas disposiciones procesales, como la de Michoacán, ya hicieron el primer capítulo, llevan de los principios y los definen, pero antes pues, los principios generales pues, no tenían este cuerpo, pues, ¿no? Imagínense, estábamos en un derecho positivista, que la letra de la ley, y nos dicen los principios generales de derecho,
y no nos dicen qué son, y no nos dicen cómo aplicarlos, y no nos establecen una jerarquía. Y entonces de repente dicen, bueno, vamos a hablar de los principios en el juicio de amparo, ¿no? Un principio es instancia de parte agraviada. Bueno, ese es un principio, es una regla procesal. Ni modo que en un juicio de divorcio la suegra presente la demanda, ¿no? Si no tiene interés jurídico, ¿no? Bueno, es que le pega mucho a mi hija y aquí está la demanda. Tengo interés legítimo ahora, ¿no? Está por discutirse, ¿no? Pero es una regla, no es un principio, porque tiene una respuesta. Bueno, el principio de instancia de parte agraviada, pero hay un principio de relatividad de la sentencia. Bueno, nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante previo juicio. Entonces es un efecto de interpartes. Entonces, es una regla procesal, ¿no? El estricto derecho. ¿Alguien sabe por qué nació el estricto derecho? ¿Alguien sabe lo que? Y si se pone, no, el estricto derecho, no, estricto, fíjense nada más, estricto derecho o estricta injusticia. El estricto derecho nació, no sé si todavía tengo tiempo, porque es una historia más o menos cortita. ¿Quieren que les cuente más cuentos? ¿Sí o no? Como dice Frost. Bueno, entonces el estricto derecho nació, pero voy a regresar un poco, ¿no? Fíjense nada más qué grandes somos los mexicanos, sobre todo los del siglo XIX, porque teníamos a los franceses invadiéndonos y teníamos a los yanquis también invadiéndonos, ¿no? Todo el mundo nos estaba pegando, nos terminó de pegar los gringos, ¿no? Pero se creó el juicio de amparo y ahí andaba Juárez en un carruaje, ¿no? Por todo el país, y ahí decía Juárez, la soberanía descansa en este carruaje, ¿no? Y ahí andaba, si agarran el carruaje pues nos hubieran dado en la torre, pero teníamos mexicanos muy valientes, ¿no? Y crearon el juicio de amparo. Y resulta que el juicio de amparo, cuando lo crearon, pues lo primero que hacían todos los abogados que presentaban una demanda y la parte demandada interponían un amparo contra la admisión de la demanda. Abrían el juicio de pruebas, interponían una demanda de amparo contra la admisión del juicio de pruebas. La primera ley de amparo es de 1861 y ahí establece las primeras reglas. Se enfadaron tanto con el foro mexicano que presentaban amparos tras amparos, que de repente la segunda ley de amparo de 1869 establecieron en el artículo 8º que era improcedente el juicio de amparo contra actos judiciales, ¿no? Entonces ya los amparos judiciales ya no eran procedentes. Pero pasó que de repente había un juez, Miguel Vega, en Sinaloa, que en un caso de riña condenó muy levemente, y cuando dictó la sentencia ya llevaba más tiempo detenido y entonces ordenó la libertad. Y entonces se fue a la apelación el Ministerio Público, ¿no? Y la sala revocó la decisión. Pero pasaba algo muy interesante que yo creo que debe de pasar ahora, que no solamente se establecía la revocación, sino cuando la decisión judicial era muy mala, contra actuaciones sospechosas, se sancionaba al juez. Yo digo que debe de pasar ahora, no para los jueces, sino para todo servidor público, debe tener una responsabilidad sobre sus actos. Eso es un problema de impunidad porque nadie es responsable de lo que hace. Entonces, y ese pago debe irse al fondo para pago a las víctimas, ¿no? Luego se puede discutir, pues esa es una idea, ¿verdad? Pero ya se daba, ¿no? Ya se daba, bueno, y entonces la sentencia condenaba al juez Miguel Vega, pues revocaba la sentencia procesal y suspendía a Miguel Vega un año como juez, pero también para ejercer la profesión de derecho. Y entonces el juez Miguel Vega presentó un amparo
Y entonces el juez de distrito de Culiacán pues lo desechó aplicando el artículo 8º de la ley de amparo de 1869. Entonces interpuso un recurso y se fue a la corte. No había tribunales colegiados porque nacieron en el 51 del siglo XX. Y entonces se va a la corte y la corte revoca el auto y ordena la admisión del amparo. Porque la naturaleza era administrativa. La sanción era administrativa, no era judicial. Pero como teníamos estoy hablando de 1869, teníamos esa doble influencia francesa y gringa, todavía no se entendía quién debería de interpretar la Constitución, a pesar de que en la Constitución de 1857 ya estaba establecido. Es decir, ya estaban las reglas, pero culturalmente no estaban preparadas para ellos, porque tenían la idea de que el legislador era quien tenía que tener el control por ser el interpretador auténtico de acuerdo con la corriente francesa. Y entonces dicen, oye, ¿cómo es posible que una ley que yo creé la deje de aplicar la Suprema Corte? Y entonces ordenan procesar a los 7 magistrados, se llamaban magistrados, no ministros, que habían votado por la revocación. Eran 11. Y entonces se crea un juicio para ellos, el gran jurado del Poder Legislativo. La Corte no les hace caso porque los ordenan comparecer. Fíjense nada más, una sentencia a todo lo que estaba ocasionando en el país. Había una cultura muy fuerte porque había periódicos que se llamaban como El Derecho, no recuerdo ahorita los nombres exactamente, pero seguían los casos. Y entonces decían, no, la Corte tiene la razón, porque además el artículo que regulaba el amparo, que era el 101 y 102, decía, procede el juicio de amparo contra todo acto de autoridad. Y pues los jueces son autoridad, entonces la ley de amparo era inconstitucional. Pero la Corte no quiso decir, por lo mismo de esa fricción con el Poder Legislativo, no quiso decir que era inconstitucional la ley, solamente la dejó de aplicar. Y como se hizo todo un rollo, pues ya no regresa el caso a Sinaloa, sino lo resuelve. Y ahí nace el amparo judicial. Y se reforma la ley de amparo y se permite el amparo. Pero ¿cómo iban a impedir que los abogados siguieran? Pues vamos a inventar disposiciones. Y una de ellas fue el estricto derecho. El estricto derecho, fíjese bien, aquí, si, para los que cuando entrábamos a la materia de amparo, ¿el amparo es un juicio o es un recurso? Y todo, no, es un juicio, es el baluarte mexicano, ¿no? ¿Cómo va a ser recurso? Los recursos ni siquiera, ¿no? Es un juicio, ¿no? Entonces, bueno, entonces resulta ser que en el manual del juicio de amparo que editó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que existía el recurso de casación, dice en el manual del juicio de amparo que era tan difícil el recurso de casación que en todo el país solamente había 2 abogados que sabían interponerlo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues trataron de poner esas reglas en el estricto derecho. Entonces, si decimos que el amparo es un juicio, ¿cuál es un principio? Dime los hechos y te daré el derecho. ¿Pero qué le estamos pidiendo al quejoso? Que no solamente diga los hechos, sino diga el derecho. ¿Y qué están haciendo ahora todos los tribunales? Oye, yo puse en el Twitter una frase que se me ocurrió, que dije, el juez que no aplica, era una pregunta, el juez que no aplica control difuso de convencionalidad porque dice que las partes no lo invocaron, ¿es ignorante, sí o no? ¿O entiende que es de oficio
o entiende que esa petición de parte o entiende que. Ahora, es cierto, no podemos aplicarlo porque no lo conocemos. O sea, tenemos que reciclarnos. Entonces implica no copy-paste, porque eso es lo que a veces hacen. Ahí ponen todo el artículo tal, y de repente no cuadra la respuesta, ¿no? Claro, estoy hablando de generalidades, desde luego hay brillantes entre todos nosotros, ¿no? Es una humilde opinión, pero y también una experiencia como abogado, ¿no? Donde todavía seguimos sacrificando y exigiendo, ¿no? De una otra forma. Bueno, aquí habría una pregunta también importante antes de seguir. Bueno, así nació el estricto derecho, tratando de impedir que, como una forma de controlar, de que no se promovieran tantos amparos. Inclusive llegó el momento en que se estableció en materia penal, como nada más había materia civil y materia penal, después se dio cuenta pues, que no debía funcionar en materia penal, y como fueron creándose normas diferentes como la laboral, pues se fue ampliando para algunas, pero todavía en materia mercantil y en materia civil está el estricto derecho. Los principios que nos habían vendido como principios no eran principios, porque ya tenían la respuesta. Fíjense nada más, aquí hay una situación importante. La relatividad de la sentencia, que es la fórmula Otero, que realmente ni la inventó Otero, sino la inventó Crescencio Rejón, porque primero se hizo el amparo en Yucatán. Si el amparo se hizo en Yucatán, ¿el amparo es mexicano o fue primero en la República de Yucatán? Esa constitución se hizo para independizarse de México, porque resulta ser que Santana estaba centralizando, ¿no? Desconoció la constitución del 24 y entonces algunos estados pidieron su independencia, entre ellos Yucatán, que esa es otra historia que no sé si quieren que les diga también. ¿Quieren otro cuento? Bueno, resulta que los yucatecos se independizan, ¿no? No sé si hay algún yucateco por acá que pueda ayudarme con la historia, ¿no? Y de repente se independizan, no, porque pues no, que si somos centralistas no seguimos en el pacto, ¿no? En el Estado libre y soberano, y entonces nos salimos, ¿no? Y entonces pues el movimiento era por las clases ricas, ¿no? Las clases que querían independencia, y resulta que pues ahí les mandaron la caballería, al ejército constitucionalista y todo ese rollo, y pues ¿qué hicieron los de Yucatán? Pues se prepararon y empezaron a adiestrar a los indios mayas, y entonces hicieron un ejército de la fuerza maya, y cuando llegó el ejército mexicano, pues los mayas les dieron en la torre. Pero ¿qué pasó? Que los mayas ya organizados dijeron: oye, sí podemos. Y entonces empezaron a querer tomar el poder. Y entonces a todos los que los habían patrocinado, ¿no? A los finqueros, a los terratenientes, pues los empezaron a matar. Y entonces los yucatecos lo primero que hicieron fue decir, les mandaron un telegrama a los gringos y les dijeron: oigan, queremos ser gringos. Y en gringos les dijeron: oiga, ¿cómo van a ser gringos si tienen indios? Aquí los gringos somos gringos. Aquí los indios que tenemos ya los estamos acabando, y pues ustedes tienen muchos indios. Bueno, ahí nos salvaron los indígenas, porque hicieron mezclarse. Bueno, luego los yucatecos todavía dijeron: bueno, vamos a decirles a España que nos rescate. Y le escribieron a España, ¿no? Todavía no nacía el peje para que pidiera perdón, ¿no? Pero le pidieron a España: oigan, queremos todavía que sean la madre patria, ¿no? Y queremos seguir siendo españoles. Y dijeron: pero pues ya no podemos, ya se nos acabó el imperio, y no. Y entonces vinieron a pedirnos a la raza azteca, les iban a pedir: apóyennos, ¿no?
Y fue así como recuperamos a Yucatán, ¿no? Pero estuvieron en un tiempo de ser gringos o de ser españoles, pues nadie los quiso. Y nosotros pues los volvimos a querer y todavía los queremos porque está muy bonito además, ¿no? La Ribera Maya, ¿verdad? Pero resulta que el amparo nace, que podríamos decir, que podríamos cuestionar si es mexicano o es yucateco, porque, por ejemplo, la Constitución chiapaneca, el primer artículo dice, y es algo que allá en determinado momento se dice mucho, Chiapas decidió en un momento dado e hizo un plebiscito, no como las consultas que hace, ya saben quién, ¿no? Hizo un plebiscito, bueno, también parece que hubo truco, entre si Chiapas era mexicano, era independiente o era guatemalteco. Afortunadamente somos mexicanos, ¿no? Pero ahí se veía que sí había un espíritu de las provincias de pertenecer a una federación, ¿no? Que Santana lo rompió y por eso muchas se independizaron. Bueno, cuando vino acá, pues lo que hizo es copiar a Crescencio Rejón el amparo, ¿no? Y una de ellas era la famosa fórmula Otero, que significa la relatividad de la sentencia. Y que fíjese nada más en materia de derechos humanos, como no es un aspecto egoísta, hay un principio precioso que se llama la garantía de no repetición. Si hay algo que viola derechos humanos, debemos erradicarlo, no solo por el quejoso, sino por todos. Entonces, si es una ley que es inconstitucional, debemos erradicarla. Entonces, esos diferentes parámetros, diferentes valores de aplicación. Ahora, si nosotros decimos que nosotros a veces le llamamos así como la idea de la tecnología de punta o el estado del arte en las ciencias sociales, que a veces se dice el estado del arte, como lo más avanzado, pues lo más avanzado es el control difuso de convencionalidad. Y, por ejemplo, a un justiciable, ¿qué le interesa? ¿Que esté en el catálogo de una convención o que esté en el catálogo de la Constitución o en una ley? Le interesa la protección de los derechos humanos. Cuando empecé a estudiar los derechos humanos, que aparte yo no lo estudié en la universidad inicialmente, sino que lo estudié por mi propia cuenta, porque cuando estudiaba la licenciatura pues no había derechos humanos. Los derechos humanos eran para los filósofos, ¿no? Para los filósofos, ¿no? Pues que los juristas que iban a hablar de derechos humanos, ¿no? ¿Ah? Pero de repente los derechos humanos son la materia sustantiva del juicio de amparo y pues son una obligación conocerlos para todos los operadores jurídicos. Entonces los derechos humanos se fueron metiendo que ahora en la Constitución ya no se llaman garantías individuales, sino se llaman derechos humanos. Y entonces, queriendo explicar esto de los derechos humanos, yo escribí un artículo que le llamo el Big Bang de los derechos humanos. Es decir, como ustedes saben, hay una explicación científica que quiere decir cuál es el origen del universo, que es el Big Bang, la gran explosión. Bueno, ¿y cuál es el origen también de los derechos humanos? Bueno, yo le he llamado Big Bang porque tiene un efecto expansivo, es decir, los derechos humanos van creciendo. No están estáticos, son dinámicos. Cuando surge una necesidad, cuando surge alguna situación que necesita una atención básica, necesaria, una protección, tiene que nacer un derecho humano. Por ejemplo, cuando nació la tecnología, el derecho humano de acceso a la tecnología, ahí está. Entonces tiene que haber un derecho, tiene que haber un problema para crear un derecho humano. Estos derechos humanos no se generan por generación espontánea, es decir, no es un laboratorio donde están dogmáticos estudiando normas, sino están estudiando realidades para hacer las normas. Entonces, pero me puse a pelear con otro señor que es polaco, que habla de las generaciones de los derechos humanos. No lo conozco, ¿verdad? Pero me puse a pelear en sus argumentos porque él habla de ¿qué es lo que más se conoce? La generación de los derechos humanos. Primera generación, derechos civiles y políticos. Segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, etcétera, 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 etcétera. Yo digo que está bien
pero hay que ir más a fondo para explicarlo. ¿Por qué digo que hay que ir más a fondo? Imagínense, los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos que supuestamente nacen con la Revolución Francesa. Pero las mujeres en México, como en muchas partes de Latinoamérica, no solamente en México, creo que Colombia fue en el 56, fueron ciudadanas hasta 1953. Es decir, ya había derechos civiles y políticos de primera generación, pero no nos llegaban a todos. Ya habían derechos a la libertad, pero había países como Sudáfrica que había el apartheid, donde había una segregación racial, entre hombres por el color negro y blanco. Había guetos donde los negros no podían, o en Estados Unidos que los negros no podían ir a universidades, utilizar los baños o los restaurantes. Sin embargo, esto quiere decir que nace un derecho humano, pero no es una generación. Porque también, eso también se ha dicho mucho, que una generación generalmente sustituye a otra. Por ejemplo, nosotros próximamente ya no estaremos aquí y estarán nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Ellos nos van a sustituir. Pero los derechos humanos son efectos expansivos porque no se sustituyen, sino se van complementando. Entonces no nacen generacionalmente, sino nacen expandiéndose. Y entonces ahora se estableció que los derechos humanos inclusive hay una cierta independencia, es decir, si se viola un derecho humano se violan todos. Y entonces es como para, digo yo, si hay una interdependencia entre los derechos humanos, entonces no debemos hablar de derechos humanos, sino debemos de llamar derecho humano, porque es un todo. Si se viola uno, se violan todos. Es como el juicio, se llama, ahí es al revés, se llama juicio de amparo, pero tenemos diferentes juicios de amparo, amparo directo, luego hay amparo en materia penal, etcétera. Sí, son los juicios de amparo. Entonces, si aquí tenemos una cierta independencia entre los derechos humanos, pues estamos hablando de que los derechos humanos, y así lo dice nuestra Constitución, pues están correlacionados, entonces es un todo. Bueno, ¿por qué nació el sistema interamericano? ¿Por qué se germinó? ¿Por qué llegó a donde ha llegado? Una, ineficacia de los estados nacionales para proteger y tutelar derechos humanos. Y los que dicen que se viola la soberanía, ¿saben quiénes? En los casos mexicanos, salvo Castañeda Guzmán, que es un político, un articulista y XXX, que por influencia, inclusive el caso llegó muy pronto a la Corte Interamericana y que fue la primera condena contra México. Todos los demás casos son personas que viven en una marginación total, indígenas. Son personas que han sido torturadas, que han sido violadas sexualmente, que han sido desaparecidas. Son personas de escasos recursos que han sido victimizadas. Y en el Estado mexicano, aún con nuestro juicio de amparo, porque han llegado casos a la Corte, no se han protegido. Por ejemplo, la Corte mexicana, nosotros tenemos el artículo 13 que dice a los civiles nos dice paisanos, ¿no? Y está claro, pues la Corte mexicana pudo haber resuelto antes el problema de la jurisdicción militar en casos de violación de derechos humanos, porque no debe de conocer los jueces militares. Porque yo les voy a decir algo que es un secreto. Se los voy a decir porque todos los militares obedecen órdenes. No actúan por cuenta propia. Solamente reciben órdenes. ¿Ya saben quién les da las órdenes? La mayoría de los casos mexicanos son por el fuero militar. Y son porque en lugar de ser castigados, violaciones sexuales a mujeres indígenas delante de sus hijos en su casa, y quedan en impunidad. Y el Estado mexicano, creador del juicio de amparo, no puede hacerlo. No lo hace. Hay una frase que a mí me gusta mucho: a todos diles que sí, pero no le digas cuándo. Eso es la política mexicana. Fíjense nada más qué grosería.
El primer caso importante, podríamos decir, el caso Radilla Pacheco, cuando, bueno, no lo han encontrado, ¿verdad? Ni saben si está vivo o muerto, pues no se puede decir. Parte de la condena es que lo encuentren vivo o muerto o sus restos. ¿Y qué creen que hacen cuando le entregan el cheque a la hija de Radilla Pacheco, a la señora Pita? Le entregan un cheque nominativo a favor de Radilla Pacheco. Para bono en cuenta. Imagínense, esos somos. O sea, realmente cuando nos proponemos hacer el mal, lo hacemos. Entonces, realmente las instituciones mexicanas no son garantes de derechos humanos, como quisiéramos. Afortunadamente nació la Corte, pero la Corte, ¿cuántos casos creen que conoce al año la Corte? 14, dicta 14 sentencias de fondo, 12 sentencias de fondo. ¿Cuántas sentencias ha condenado la Corte Interamericana a México? El que me lo diga, le doy un libro. Tienen que leerlo. Ya van muchas preguntas que no contestan. No. Son 10 casos, de los cuales 9 nos han condenado. El año pasado nos condenaron a 3 en el mes de noviembre y en el 2013 nos condenaron a 1. Y todas esas condenas no se han cumplido, totalmente. En el caso del 2013, que todavía no lo ha cumplido la Corte, condenaron a la Corte a que organizara un seminario entre sus jueces de preparación, invitar a los fiscales o ministerios públicos sobre el principio de prontitud, porque resulta que detienen a las personas y se tardan años en presentarlos ante la autoridad judicial. Y no lo han hecho. Ahora la pregunta es, si se capacitan, ¿cambian? Es que esto es un cambio muy lento. La cuestión cultural es muy lenta, porque esto es de hábitos. Decía Einstein, si quieres que las cosas se hagan diferentes, pues haz las cosas diferentes. Pero seguimos haciendo lo mismo. Es como algunas sentencias que he leído del Tribunal Administrativo, que dice, bueno, como no, yo no sé por qué me están reclamando o reclaman aquí el control difuso convencional, ni me lo pidieron. Entonces sus agravios son inatendibles, ¿no? Entonces, fíjense nada más, la Corte Mexicana inventó algo, que inclusive podemos decir que la Corte Mexicana en sus momentos ha violado la Constitución. Violó la Constitución cuando estableció el control concentrado. Obvio que violó la Constitución, porque no es posible que con el artículo 133 actual tenga una interpretación diferente, cuando el origen es influencia gringa. Obvio que la violó. Ahora la acaba de violar hace poco, porque nosotros teníamos en el artículo primero un principio que es el principio pro persona, y entonces se establece que es una cuestión que ahora se dice, espero que se vea, esa la acabo de hacer, porque luego empiezan las jerarquías. Bueno, ¿quién puede más, la Constitución o los tratados internacionales? Luego, ¿quién manda más? ¿No? ¿Quién tiene la razón? Y entonces los constitucionalistas dicen que la Constitución, y los que no somos profesos de así de ciegamente de amar a la Constitución, decimos que los derechos humanos. Los derechos humanos están por encima de la Constitución y de las convenciones, y los derechos humanos están desde luego encima de las leyes, porque los derechos humanos están basados en principios y las leyes generalmente en reglas, lo que ahora se conoce como reglas o normas que tienen una respuesta, ¿no? Entonces no se trata de jerarquías. Pero ¿qué dijo la Corte Mexicana? Dijo, si hay una restricción constitucional
Y a pesar de que el tratado internacional tenga una protección mayor, ni siquiera voltees a ver al tratado internacional. Ni siquiera hagas ponderación. O sea, está violando el artículo 1 constitucional. El artículo, y no le ha querido llamar a lo que algunos le llaman, como todos los países normales, podríamos decir, le llaman bloque de constitucionalidad, sino le han querido llamar bloque de regularidad constitucional para establecer las restricciones constitucionales. Y por ejemplo, eso hace mucho daño. Por ejemplo, dice aplicándose independientemente del arraigo, independientemente del arraigo, dice una tesis por ahí, que los trabajadores de confianza no tienen derecho a la reinstalación por una restricción constitucional. ¿Es discriminación o no es discriminación? Todos los tratados internacionales, la cláusula común es no discriminación, hasta hay un tratado internacional para no discriminación. Ahora, los que estudian derecho laboral, que la verdad yo no sé para qué estudian, porque no, pero pues, las reglas son otras, ¿no? O sea, los rudos nos han ganado a los técnicos, la verdad hay que reconocerlo, son muy fuertes, ¿no? Resulta que, pues, por ejemplo, crean un puesto X, el mensajero, y le ponen trabajador de confianza. ¿Y qué dice la Ley Federal del Trabajo, que es el origen? No importa la denominación que se le dé al cargo, lo que importa son las funciones. Y si solamente pueden ser trabajadores de confianza los que tienen una relación directa y inmediata, y los trabajadores que tengan una categoría general. Y entonces solamente es trabajador de confianza el contador general y no los contadores que están bajo sus mandos. Pero aquí nos hemos creado a crear plazas de confianza, porque son las que no tienen estabilidad laboral. Y hace rato les decía, no podemos meter esos temas en el Comité Internacional porque no hemos firmado el Pacto Internacional. El día que firmamos el Pacto Internacional, esos temas van a llegar y tiene que cambiar, porque un trabajador es un trabajador. Punto. O sea, hasta las plazas luego hasta se venden, ¿no? Por ejemplo, hace rato platicaba con el doctor Gerardo Rodríguez, que hay un fenómeno en nuestras universidades. Yo le expliqué, yo extrañado le preguntaba, no sé si pasa esto en la universidad donde trabajas, pero resulta que hay secretarias, asistentes de los administrativos que tienen plazas de profesores de tiempo completo, medios tiempos, y los que están dando clases no tienen plazas, tienen asignaturas. Esto es el mundo al revés. Tienen una novia y le hacen profesora de tiempo completo y ni siquiera, ¿no? A veces hasta los nombran honoris causa, ¿no? La verdad, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? ¿No? Esta simulación que llega al descaro. Bueno, entonces, esa es una de las… Entonces, el derecho es un producto cultural, y ya voy a terminar. Entonces, el derecho está en el mundo del ser y los derechos humanos están en el mundo del deber ser. Entonces, por más que se expande, la cultura sigue siendo estática. Mientras los derechos humanos empiezan en las decisiones de cada uno de nosotros. Y a veces hasta, por ejemplo, ponemos un policía en la entrada, hijo, denle tantito poder y me canso que lo ejercen. Lo ejercen, ¿no? Se pasan, de veras. Se pierde la finalidad. ¿Para qué sirve el Poder Judicial? ¿Cuál es su finalidad, su función? Allá en mi tierra, que es una tierra extraña, pues los magistrados son amigos del gobernador. Nunca fueron abogados, no tienen carrera judicial. La Constitución dice que todo aquel que ingrese al Poder Judicial a partir de jueces se da por un examen de oposición. ¿Cuántos exámenes de oposición llevamos? Ni uno.
Y la Constitución está esa reforma está desde el 2012. ¿Qué pasa? Eso, pregunto, ¿no es un problema para los justiciables? Eso es un problema para los justiciables. Que llegan los políticos y quieren hacer todo. Tú consíguete un buen secretario, llegas a firmar. Que te haga chingona la firma nomás. Que no te tiemble el pulso, ¿no? Bueno, entonces los derechos humanos, pues de una u otra forma son… y aquí nació el mal, ¿no? Aquí, por ejemplo, está una pintura que es Napoleón y crea el código de Napoleón y él atrapa toda la realidad en el código y entonces lo está conmemorando el dios Cronos. Es decir, como le ganó al tiempo, porque ya el tiempo ya no tiene razón de ser, porque ya puso todo lo que va a pasar, lo que está visto en la ley, pues ya el dios Cronos hasta lo corona, ¿no? Entonces nosotros nos creímos eso, los abogados nos creímos científicos, y fíjense, todo lo copiamos. Nació el positivismo científico por la sociología y creamos el derecho positivo. Nació la teoría, la crítica a la razón pura y creamos con Kelsen la teoría pura del derecho. Esa pura quiere decir abstracta, quiere decir a priori, es decir, el derecho solamente tiene fórmulas a priori. No se necesita estudiar la realidad, que se necesita estudiar la norma, ahí está todo, ¿no? Y entonces los derechos humanos tienen un efecto expansivo que afortunadamente empezaron con el justnaturalismo, que aquí yo creo que la bronca entre el justnaturalismo y el positivismo es esto: los que tienen el poder son positivistas y los que no tienen el poder son justnaturalistas. Eso es obvio, es todo, ¿no? Sí, porque el que tiene el poder, ¿qué le importa lo que digan los demás? ¿No? Esa es la lucha, que ideológica y nada, esa es la verdadera lucha. Y aquí hay dos artículos muy interesantes, por ejemplo, las garantías procesales, que me faltó ahí una alta, porque las garantías procesales del artículo 8 son muy fuertes, ¿eh? Habría que reestudiarlas. Por ejemplo, yo escribí un artículo y se los dejo de tarea. Por ejemplo, un derecho humano es el acceso a la justicia con el debido proceso, y el debido proceso dentro tiene el derecho a la segunda instancia. En los procesos ordinarios no hay derecho a la segunda instancia, ¿o sí? ¿No emiten apelación o no? ¿No? ¿Los juicios orales? Pues eso estoy hablando. Los juicios orales no admiten apelación. ¿Y la sentencia es apelable? Se tiene a través de un amparo directo. Entonces la Corte Interamericana dice: todas las materias tienen derecho a la doble instancia. Y la doble instancia es un derecho humano y debe ser un recurso ordinario. Entonces, dice Francesco Caneluti que las partes han perdido el juicio, por eso tienen problemas. Entonces, que el juez necesita tiempo para recuperar el juicio. Entonces, despacio, que llevamos prisa. Entonces, imagínense en un juicio oral que por más diplomático que le diga que está grabando y le diga: oiga, juez, usted se equivocó aquí. No me equivoqué, está bien. Pues espérese ya y usted se va al amparo directo, ¿qué? Bueno, está bien, ¿no? O sea, realmente quitarle, es como ¿en qué situación están las juntas de conciliación y arbitraje? Porque no tienen segunda instancia. Está en que los tribunales colegiados se han convertido en segunda instancia y que además su naturaleza no es el control de la legalidad, es el control constitucional. Se ha desvirtuado y entonces no podemos permitir que los juicios orales, por más eficiencia que queramos, no tengan derecho, porque una de las cuestiones del debido proceso es el derecho a la doble instancia en todas las materias. Ahora, finalmente, que ese era el tema de la protección judicial, dice la Corte, y con esto termino. Para que todo el mundo tiene derecho a un recurso, entiéndase por recurso un juicio de protección judicial. Y este recurso debe ser, independientemente de otras cosas, debe ser eficaz.
o efectivo. Pero para que sea eficaz tiene que cumplir con dos condiciones. Una de ellas es sancionar a los responsables de violadores de derechos humanos para combatir la impunidad. Y la otra es la reparación integral de derechos humanos. El juicio de amparo no es eficaz, porque los jueces no determinan una sanción para que viola derechos humanos. Yo digo que el día que los jueces de amparo establezcan una sanción, y quizás podríamos empezar a maquinar si hay violaciones a derechos humanos graves, leves, levísimas, y establecerle un monto. El día que digamos un ministerio público, por ejemplo, si usted viola derechos humanos y se tiene una violación grave, se le va a suspender un mes sin salario. Lo va a pensar para la otra. Y ese salario se va a ir para que se le pague a las víctimas. Entonces, el juicio de amparo debería servir, si fuera eficaz, para estas dos cosas, para luchar contra la impunidad y para combatir la no protección en el caso de la reparación integral. Y estos son los parámetros que tiene la Corte Interamericana y que ha ido creando, que creo que no es que lo debamos de asimilar rápidamente, pero sí empezamos a reflexionar de que por algo pasan las cosas y lo que más tenemos en el país es corrupción, impunidad, inseguridad. Y entonces, ¿qué responsabilidad tenemos los abogados? Gracias.